creen en los nahuales. El abuelo viene de un pueblo pequeño donde se rumora abundan las brujas, los nahuales y los chaneques. Es de esos pueblos donde esas criaturas prácticamente alimentan las leyendas. El caso es que para ese entonces mi abuelo tenía unos 18 años. Su familia tenía una pequeña tienda de abarrotes en el pueblo. Por tal motivo, conocían prácticamente a todos los habitantes del lugar, desde el líder de la comunidad hasta el borrachito del pueblo que se amanecía en las bancas del parque. Resulta que una noche mi abuelo se disponía a cerrar la tienda. La mayoría de la gente estaba en sus casas, por lo que las calles estaban completamente vacías. Sobre el pueblo vio pasar una bola de fuego hacia el monte. Ya había escuchado acerca de estos fenómenos, pero esta vez había algo distinto. Cerca del pueblo, a unos 500 metros de la entrada, pasaba el río, en donde él y sus amigos solían pasar el rato de vez en cuando. Y cuando conocí a mi abuela también solían pasear por esos lugares. Fue en uno de esos paseos, varios días después de haber visto aquella cosa en el cielo, que se toparon con algo realmente escabroso a la orilla del río. Parecía estar tirado algo, un bulto, que al acercarse dejaba en claro que se trataba de una persona fallecida. El cuerpo estaba hinchado como si llevara ya días en la intemperie. La piel estaba completamente morada y no tenía rostro. Era como si algo se lo hubiera arrancado, y para rematar, le faltaban parte de sus extremidades. Mi abuelo rápidamente tomó a la abuela del brazo y corrieron de vuelta al pueblo para avisarle a todos lo que habían visto. Al llegar la multitud se preguntaban a quién pertenecía aquel cadáver. No había manera de reconocerlo, y menos por el estado de descomposición. El abuelo alcanzó a reconocer la cadena que traía puesta aquel hombre. Era de Diego, un amigo del abuelo que era unos cuantos años mayor que él. Llevaban días sin verlo, pero eso no era raro en él, puesto que sabía cortejar a varias de las señoritas de los municipios vecinos, razón por la cual a veces se perdía por varios días. La gente comenzó a especular. Decían que posiblemente se había metido con la mujer de alguien y que esta vez se la habían cobrado bastante caro. Lo que alimentó aquel rumor es que en más de una ocasión llegó a meterse en líos de falda por mujeriego, pero nada más alejado de la realidad. La muerte de Diego fue solamente la primera. Después del entierro, la gente del pueblo comenzó a sentirse inquieta. Las mujeres ya no iban a lavar solas al río. Incluso los hombres se mantenían en grupos, me decía el abuelo. Y es que pronto se había corrido el rumor que lo de Diego no había sido hecho por un humano. Había algo más siniestro, oscuro, detrás de eso. Lo que los hizo cambiar de parecer era el hecho de que a la semana de haber encontrado a Diego, apareció un segundo cadáver en el monte que quedaba atrás de aquel río. Este sin rostro y sin extremidades. Dejaba ver claramente que la piel estaba desgarrada, como si algo, una bestia, lo hubiese triturado entre sus dientes. Fue entonces que todos comenzaron a atribuir a los ataques a un nahual. Una noche, mientras todo el pueblo dormía, escucharon gritos que venían de la calle en donde vivía don Anselmo, un borrachito que se la pasaba bebiendo a orillas del río. Venía como alma que lleva el diablo, gritando que lo iban a matar. Varios de los hombres del pueblo salieron armados a buscarlo y ayudarlo. Le preguntaron que dónde había visto a la cosa. Él simplemente respondió que estaba en el río bebiendo como siempre, cuando del otro lado de la orilla, en el monte que queda cruzando el río, le pareció ver algo moviéndose entre los matorrales. Anselmo se paró en la orilla para ver bien de qué se trataba aquello, cuando entre las matas vio salir a una mujer muy guapa, de una tez muy blanca y cabello oscuro. Don Anselmo, que era un viejo verde, no tardó en llamarla para que se acercara. Pero a medida que ella iba cruzando el río, sus facciones empezaron a cambiar. Que aquella mujer se hacía cada vez más grande, que parecía desprenderse de su piel, notando cómo comenzaba a cambiar su rostro.
sus rasgos, poco a poco, pareciendo más al rostro de un cerdo. Don Anselmo cayó sentado al retroceder del miedo y aquella cosa se le echó encima. Como pudo se incorporó y arrancó a correr hacia el pueblo. Al voltear a ver hacia atrás, notó que no solamente estaba aquella mujer. Al otro lado habían otras 3 figuras oscuras bastante altas. Y aunque la oscuridad no lo dejaba ver con claridad, se notaba que tenían extremidades alargadas, con unos ojos brillantes que lo observaban. Aquella historia que les había contado Anselmo terminó por confirmar que se trataban de nahuales. Todos empezaron a debatir si era buena idea ir a darles caza, pero el padre de mi abuelo los detuvo. Ir hacia lo loco sin ningún plan solo serviría para que aquellas cosas se cobraran más vidas. Adentrarse en el monte sería prácticamente meterse a la boca del lobo, en todo sentido literal de la palabra. Fue entonces que planearon algo. Intentarían sacar aquellas cosas del monte, pero alguien tenía que hacer la carnada y, al ser mi bisabuelo el que propuso el plan, él mismo se ofreció para hacer el cebo. Los días pasaron y nadie más fue al río. Todos, absolutamente todos, en el pueblo, se aseguraron de no aventurarse en las afueras de este. Cuando llegó el día quedado, mi bisabuelo tomó su machete, su escopeta y al caer la noche se dirigió al río. Tomó el machete y lo escondió detrás de un barranco. Y solo con la escopeta en mano fue a pararse a la orilla a retar aquellas cosas. No pasó mucho tiempo antes de que saliera una mujer. Él la describió como un ser horrible. Su hocico tenía unos dientes filosos y el bisabuelo, un hombre que siempre se había caracterizado por ser bravo. Aquel día confesó haber sentido el mayor miedo al ver aquella cosa. Soltó un disparo que provocó que el nahual se le tirara encima con furia. Fue ahí que el bisabuelo corrió en dirección al barranco y justo cuando aquella cosa lo tomó del hombro, tomó el machete, acertándole un golpe en el cuello, casi decapitándole en el momento. Corrió por su escopeta y ahí la remató, y fue ahí cuando le dio el tiro. Cuando dentro del monte salieron esas 3 figuras, que eran muy grandes, robustas, teniendo el aspecto como de perro. Mi bisabuelo vio cómo comenzaron a correr hacia él en 4 patas. Ahí pegó un tercer tiro al aire. Esa era la señal que estaban esperando los demás hombres. Se pusieron en posición y empezaron a disparar aquellas cosas. Mataron a 2 y a una la dejaron mal herida. Esta se retiró y corrió en dirección hacia el monte y fue en ese momento que los hombres encendieron sus antorchas y con escopetas, machete en mano, se adentraron en el monte para matar al último nahual. No tuvieron suerte, nunca llegaron a encontrarlo. Con lo único que se toparon en aquel monte era con una pequeña casita, una casa ya bastante vieja, la cual parecía de la época colonial. A aquello les pareció raro, puesto que nunca en los años que llevaban viviendo en aquel pueblo habían visto una casa en aquel lugar. Aquellos hombres forzaron la entrada pensando que tal vez estaba escondido ahí, pero no. Al abrir la puerta, lo único que vieron fue un olor pestilente. En aquel lugar habían restos de animales, plumas, piel, cabellos, pero ni rastros de aquel ser. Fue entonces que algo captó la atención de mi abuelo, que también los estaba acompañando en aquella noche, y es que en una de las paredes de aquella casita había una fotografía muy peculiar. En la foto había una mujer con 3 niños pequeños. Era la misma mujer que don Anselmo había visto. Atrás de esta foto había algo escrito, algo que terminó por aterrarlos aún más. Tlaxcala 1910. Aquella fotografía tenía unos 48 años ya. Y aquella mujer, cuando la vio don Anselmo, se veía igual de joven que en aquella foto. Fue como si los años nunca le hubiesen pasado encima. Se comenzó a comentar que era una mujer que había sido maldecida a ser un nahual y tener pactos con el diablo.
Asimismo, se fueron construyendo varias leyendas en torno a esta mujer y a la casita. Los hombres quemaron la casa. El abuelo dijo que la vio reduciéndose a cenizas. Después de eso, todo volvió a la normalidad en el pueblo. Sin embargo, de vez en cuando aún se ven bolas de fuego perdiéndose en el monte. Y las leyendas no faltan.